Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. La terrible verdad sobre la fornicación y el adulterio que nadie te contó. Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. La lujuria, la fornicación y el adulterio son trampas disfrazadas de placer y libertad, pero que conllevan consecuencias devastadoras. Muchos se dejan seducir por sus promesas, ignorando las señales de alerta, hasta que el daño ya está hecho. En este vídeo expondremos estas ilusiones, entenderemos sus orígenes, lo más importante, descubriremos cómo escapar de estas trampas antes de que sea demasiado tarde. La verdad puede salvar tu vida y tu alma. El cebo perfecto, la seducción de la lujuria. La lujuria es una trampa cuidadosamente disfrazada. Al principio se presenta como algo natural, casi inofensivo, pero pronto revela su verdadera naturaleza: enfrentar un deseo insaciable que destruye todo a su alrededor. Jesús fue directo en Mateo 5 y 28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con estas palabras, dejó en claro que la lujuria no comienza con acciones físicas, sino en el corazón, en el reino invisible de los pensamientos y las intenciones. La cultura moderna exacerba este problema convirtiendo el deseo en una mercancía. Las redes sociales, la publicidad y el entretenimiento trabajan juntos para explotar la fragilidad humana frente al atractivo visual y emocional. Vivimos rodeados de estímulos que nos invitan a satisfacer nuestros deseos basándonos en los instintos, mientras se ignoran las consecuencias. El mensaje implícito es simple: sigue tus deseos, ellos saben lo que es mejor para ti. Pero, ¿realmente lo hacen? La lujuria promete libertad, pero entrega esclavitud. El deseo nunca se satisface. Es como tratar de saciar la sed con agua salada: cuanto más bebes, más sediento te sientes. Romanos 1 y 24 describe cómo Dios entrega a las personas a estos deseos pecaminosos cuando eligen seguir sus propios caminos. Este abandono es la consecuencia de una elección continua de ignorar los límites establecidos por Dios, prefiriendo una autonomía ilusoria que resulta en cadenas. Este ciclo es devastador, no solo espiritualmente, sino también emocional y relacionalmente. Un ejemplo común es una persona que se deja consumir por contenido sexualizado en Internet. Lo que comienza como curiosidad o entretenimiento aparentemente inofensivo rápidamente se convierte en un hábito. El hábito, a su vez, se convierte en dependencia. Esta dependencia no solo distorsiona la forma en que la persona ve a los demás, sino también cómo se ve a sí misma. Comienza a ver a los demás como seres creados a imagen de Dios y a tratarlos como objetos para la lujuria. Esto puede ser un obstáculo gigantesco para las relaciones saludables, crea expectativas poco realistas y establece estándares de perfección que nadie puede lograr. El resultado es un ciclo de insatisfacción. La persona busca algo que nunca encontrará, sintiéndose constantemente frustrada y vacía. Para aquellos que están casados, el impacto puede ser aún más destructivo. Por último, roba la intimidad y socava la confianza, alejando a los cónyuges y plantando semillas de aislamiento emocional. La Biblia está llena de advertencias sobre el peligro de jugar con fuego en este aspecto. Proverbios 6, 27-28 pregunta: ¿puede un hombre echar fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Puede un hombre caminar sobre brasas sin que sus pies se quemen? El contexto es claro: al permitir que el deseo descontrolado se sujete, inevitablemente sufrirás las consecuencias. En la historia bíblica, David es un poderoso ejemplo del efecto devastador de la lujuria. Él, un hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió al deseo al ver a Betsabé. Lo que comenzó con una mirada inocente rápidamente se convirtió en pecado. David no solo cometió adulterio, sino que también manipuló y asesinó para encubrir su error. Este solo momento de debilidad tuvo repercusiones que resonaron por generaciones, trayendo dolor a su familia y su reino. Como David, muchos ignoran las señales de advertencia creyendo que tienen control sobre sus deseos, racionalizan sus acciones: es solo un pensamiento, no estoy lastimando a nadie, conozco mis límites. Pero la realidad es que la lujuria es insidiosa, siempre lista para intensificarse. Una pequeña concesión hoy conduce a un paso más grande mañana, hasta que el punto sin retorno parece inalcanzable. El impacto de la lujuria va más allá del individuo. En un mundo donde es ampliamente aceptada e incluso promovida, su influencia se extiende a la sociedad en su conjunto. La hipersexualización contribuye a la cosificación de las personas. El debilitamiento de los lazos familiares y la perpetuación de ciclos de dolor y vacío emocional.
Lo que hace que la lujuria sea especialmente peligrosa es su capacidad de engañar. No se presenta como una amenaza, sino como una solución, un alivio momentáneo del estrés, un escape de la soledad, una compensación por las frustraciones diarias. Sin embargo, el precio de este alivio es demasiado alto. Como una llama que comienza pequeña, pero rápidamente se convierte en un fuego, la lujuria consume todo a su paso, dejando destrucción. Al final, la promesa de la lujuria se revela como una mentira. El placer que ofrece es temporal, pero el daño que causa es duradero. Su fuerza radica en su sutileza, seduce, engaña y, antes de que te des cuenta, controla. Si este tema te hizo reflexionar, como el vídeo, suscríbete al canal, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y comenta cómo la lujuria puede afectar la vida espiritual. Quiero escuchar tu opinión. El costo oculto de la fornicación. La fornicación muchas veces se presenta como algo común, aceptable e incluso esperado. En nuestros tiempos, muchos lo ven como una señal de libertad o madurez, una elección personal sin mayores implicaciones. Sin embargo, detrás de esta apariencia trivial se esconde un costo oculto que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. En la Biblia, la fornicación es más que un acto físico, es una violación de la santidad del cuerpo, que debe ser el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6 y 19. La cultura constantemente redefine los límites. Las relaciones fuera del matrimonio se promueven como normales y deseables, especialmente en películas, series y música popular. Para la generación más joven, este mensaje es particularmente influyente, moldeando sus percepciones de intimidad. El resultado es una generación que valora el placer inmediato más que los compromisos profundos, sin darse cuenta de las consecuencias emocionales y espirituales de sus elecciones. La fornicación no es solo un desafío moral, es un desafío relacional. Muchas personas entran en relaciones basadas en lo físico y descubren demasiado tarde que no hay una base sólida para sostener la contención de la intimidad sexual, diseñada para ser una expresión de pacto dentro del matrimonio. Se trivializa y se trata como un medio de entretenimiento o validación personal. Esta desconexión genera dolor y frustración. Cuando la relación termina, quedan cicatrices emocionales, haciendo difícil futuros vínculos genuinos. Considere a una mujer joven que, en busca de aceptación, cede a la presión de una relación física. Al principio se siente amada y valorada, pero cuando la relación termina, se da cuenta de que fue utilizada y descartada. Esta experiencia deja marcas profundas, alimentando sentimientos de inadecuación y desconfianza. El impacto de la fornicación también se siente a nivel espiritual. En 1 Corintios 6 y 18, Pablo escribe: «Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero quien comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo». Esta declaración apunta a una verdad incómoda. El pecado sexual conlleva un peso único porque afecta la esencia misma de quienes somos. Cuando nos involucramos en la fornicación, distorsionamos el propósito para el cual Dios nos creó e interrumpimos nuestra comunión con Él. Además, la fornicación a menudo trae consecuencias que no se pueden deshacer: embarazos no planificados, lazos emocionales rotos, trauma psicológico e incluso enfermedades de transmisión sexual. Son algunas de las realidades que muchos enfrentan al ignorar los límites divinos. Aunque el mundo ve estas consecuencias como accidentes o complicaciones, la Biblia nos advierte que son frutos de elecciones contrarias al plan de Dios. La cultura moderna trata de minimizar estas consecuencias con soluciones rápidas como los anticonceptivos e ideologías que predican el descontrol emocional y desconexión en el sexo. Sin embargo, esto solo trata los síntomas sin abordar la raíz del problema. La verdad del asunto radica en la pérdida de una visión sagrada de la sexualidad. La fornicación también tiene implicaciones sociales. Cuando se trivializa la intimidad, la estabilidad de las familias y, en consecuencia, la sociedad, se ve comprometida. Los niños que nacen de relaciones inestables a menudo enfrentan dificultades emocionales y financieras. Los hogares rotos se vuelven comunes y el ciclo de dolor se perpetúa, afectando a las generaciones futuras. Es importante resaltar que la fornicación no es un error reciente, sus consecuencias han estado presentes desde los tiempos bíblicos. El ejemplo de Sansón, que sucumbió a la tentación de las relaciones fuera de la alianza divina, es una poderosa advertencia. Su debilidad por Dalila lo llevó a perder no solo su fuerza, sino también su conexión con Dios, mostrando cómo las decisiones equivocadas en el campo sexual pueden descarrilar incluso a los más fuertes de sus propósitos.
Más allá de las consecuencias visibles, hay un peso invisible que conlleva la fornicación. Es el sentimiento de vacío que muchos experimentan después de ceder al deseo. Lo que parecía traer satisfacción momentánea deja solo un rastro de culpa, vergüenza e insatisfacción. Es un recordatorio constante de que la verdadera realización no se puede encontrar fuera del plan de Dios. El mundo puede tratar de justificar la fornicación llamándola libertad o expresión personal, pero la realidad es otra, es una puerta que se abre a un ciclo de dolor, pérdida y separación de Dios. Como fuego que consume indiscriminadamente, la fornicación deja marcas profundas en todos los aspectos de la vida. Cuando seguimos los deseos de la carne, ignoramos las consecuencias que inevitablemente vendrán. Como advierte Gálatas 6:7, no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Un hombre cosecha lo que siembra. El costo de la fornicación puede no ser inmediato, pero siempre viene, exigiendo un precio demasiado alto para ser ignorado. El adulterio, el pecado que roba todo. El adulterio es una de las transgresiones más destructivas y dolorosas que pueden ocurrir dentro de una relación. Es, por naturaleza, una doble traición. Rompe los votos hechos entre los esposos y hiere profundamente el vínculo de confianza establecido bajo la mirada vigilante de Dios. A lo largo de las Escrituras, el adulterio es tratado no solo como un pecado contra otra persona, sino como una afrenta directa a Dios, porque el pacto matrimonial es un reflejo de la sagrada unión entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5:31-32. El peligro del adulterio radica en su sutileza. Rara vez comienza con una decisión repentina de traicionar, sino más bien con pequeños deslices, una mirada prolongada, una conversación íntima fuera de contexto, una amistad que cruza límites saludables. Jesús, en Mateo 5:28, enfatizó que el adulterio ya ocurre en el corazón antes de cualquier acto físico. Cualquiera que mira a una mujer con lujuria, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto demuestra lo furtivo que es este pecado, infiltrándose en los pensamientos y emociones hasta que se convierte en acción. En la sociedad actual, el adulterio a menudo se trata con cierta normalidad, incluso se glamoriza en películas, series y música. Se ve como una aventura o un escape de una relación que se ha vuelto monótona. Esta visión distorsionada ignora las consecuencias devastadoras que acompañan al acto. Las familias son destruidas, los niños sufren y el impacto emocional y espiritual resuena durante años. La historia bíblica de David y Betsabé ilustra estas consecuencias de manera dramática. David, rey de Israel, vio a Betsabé bañándose y, llevado por la lujuria, cometió adulterio con ella. Este acto condujo a una serie de pecados adicionales, incluyendo la manipulación y asesinato de su esposo Urías para encubrir el error, 2 Samuel 11. El resultado fue una cadena de tragedias en su familia, incluida la muerte de su hijo. Este relato es un poderoso recordatorio de que el adulterio nunca ocurre de forma aislada, sino que trae una cascada de destrucción a nivel emocional. El adulterio es un golpe casi imposible de superar para muchos, rompe la confianza, que es la base de cualquier relación saludable. La persona traicionada a menudo enfrenta sentimientos de inadecuación, ira y profunda tristeza. La persona que comete adulterio, por otro lado, lleva la culpa y el peso de sus decisiones, incluso si intenta justificarlas. El adulterio también tiene un impacto espiritual devastador. Distancia a la persona de Dios, creando una barrera entre el pecador y el Creador. En Proverbios 6:32 está escrito: pero el hombre que comete adulterio no tiene sentido, el que así lo hace se destruye a sí mismo. Esta destrucción no es solo en el plano físico o emocional, sino en el alma, la cual se distancia de comunión con Dios. Además, el adulterio abre las puertas a problemas sociales amplificados. Los niños criados en hogares donde ocurrió la infidelidad a menudo desarrollan traumas relacionados con la confianza y el amor. Muchas veces estos patrones se repiten en sus propias vidas, perpetuando ciclos de dolor y disfunción. Los avances tecnológicos han hecho que el adulterio sea aún más fácil de cometer, pero también más devastador. Las aplicaciones de mensajería, las redes sociales y las plataformas de citas han creado una falsa sensación de anonimato. La traición emocional que a menudo precede al acto físico ahora ocurre a escala global. Una conversación privada en un chat, un me gusta en una foto o un intercambio de mensajes que excede los límites de lo que se considera amistad puede ser el punto de partida para algo mucho más grande. Un ejemplo común son las parejas que comienzan a distanciarse emocionalmente, en lugar de buscar ayuda y resolver los problemas dentro del matrimonio.
Una de las partes busca consuelo y validación en otra. Lo que comienza como un desahogo inocente se convierte rápidamente en una discusión emocional. La participación, cuando se cruza esta línea, el camino de regreso es difícil y a menudo doloroso. El adulterio también es un pecado que se perpetúa a sí mismo. Comienza con la insatisfacción y la búsqueda de algo fuera del matrimonio, pero nunca cumple lo que promete. El placer o la emoción que ofrece el acto es temporal, mientras que las consecuencias son duraderas. El apóstol Pablo en Romanos 6 y 21 pregunta, ¿qué beneficio obtuviste en ese momento de las cosas de las que te avergüenzas? Estas palabras hacen eco de la oscura realidad del adulterio. Nunca trae vida, solo destrucción. El mundo trata de justificar el adulterio con frases como mereces ser feliz o mi matrimonio ya había pasado, pero estas justificaciones no anulan el daño causado. El adulterio es una ruptura contra el orden divino y un reflejo de un corazón que se ha alejado de Dios. Roba no solo la paz, sino también la identidad espiritual del individuo, dejándolo vacío y atrapado en una red de arrepentimientos. El adulterio es un claro recordatorio de que jugar con fuego nunca termina bien, consume todo, las relaciones, las familias e incluso el alma misma. Aunque el mundo puede tratar de minimizar sus efectos, la realidad es ineludible. El adulterio deja cicatrices profundas y duraderas. El orgullo es la raíz de caída y separación de Dios. El orgullo es uno de los pecados más sutiles y destructivos mencionados en la Biblia. Fue la raíz de la caída de Lucifer, el más exaltado de los ángeles, que, llevado por la ambición de ser como Dios, se rebeló y fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12-15. Desde entonces, el orgullo ha sido una trampa constante para la humanidad, ofreciendo un falso sentido de autosuficiencia que nos distancia de nuestro Creador. A diferencia de otros pecados que pueden ser más evidentes, el orgullo muchas veces se esconde detrás de actitudes aparentemente inofensivas. Surge en el corazón como una convicción de que podemos vivir apartados de Dios, que nuestros planes, méritos y esfuerzos son suficientes. Es la esencia de lo que pasó en el jardín del Edén, cuando la serpiente convenció a Eva de que podía ser como Dios. Génesis 3, 5. Este deseo de exaltación personal es la marca del orgullo. Desplaza a Dios del centro de nuestras vidas y coloca el yo en su lugar. La Biblia es clara al describir las consecuencias del orgullo. En Proverbios 4 y 18 está escrito, el orgullo va antes de la destrucción, y un espíritu de heno antes de la caída. Este versículo encapsula el destino inevitable de aquellos que permiten que el orgullo domine sus corazones. Ciega a la persona, impidiéndole ver sus propias faltas y haciéndola resistente a la corrección. Uno de los ejemplos más emblemáticos del orgullo en la Biblia es la construcción de la Torre de Babel, en Génesis 11, 4. El pueblo declaró, venid, y construyamos nosotros mismos una ciudad con una torre que llegue hasta los cielos. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos el deseo humano de independencia y gloria personal, en total oposición a la voluntad de Dios. El resultado fue confusión, división y el completo fracaso de su proyecto. El orgullo también afecta nuestras relaciones, creando barreras entre las personas, ya que el que se considera superior no puede ver el valor de los demás. En Filipenses 2, 3, Pablo nos advierte, no hagamos nada por egoísmo o vanidad, sino con humildad, valorando a los demás por encima de nosotros mismos. El orgullo impide esto. La humildad genera conflictos, divisiones y aislamiento. Sin embargo, quizás el mayor peligro del orgullo es el impacto que tiene en nuestra vida espiritual. Nos impide reconocer nuestra necesidad de Dios. En Lucas 18, 9-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, lleno de orgullo, se jacta de sus buenas obras, mientras que el recaudador de impuestos, en humildad, ora, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús deja claro que son los humildes, no los orgullosos, quienes encuentran favor ante Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios se opone directamente al orgullo. Santiago 4, 6 afirma que Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Esta oposición divina es un recordatorio de que el orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también atrae su corrección. El orgullo puede tomar muchas formas. Puede ser intelectual, cuando creemos que sabemos más que todos los demás; financiero, cuando confiamos en nuestra riqueza; o incluso espiritual, cuando pensamos que somos más justos o santos que los demás. Sin importar la forma, el orgullo siempre busca exaltar el yo por encima de Dios y los demás.
Aunque el mundo muchas veces celebra el orgullo como algo positivo, promoviendo la autosuficiencia y la implacable búsqueda del reconocimiento, la Biblia nos llama a una perspectiva opuesta. La humildad es solo cuando reconocemos nuestra total dependencia de Dios que podemos experimentar la plenitud de su gracia y dirección en nuestras vidas. El orgullo es el fundamento de muchos otros pecados. Nos lleva a la envidia, a mentir, manipular e incluso cometer injusticias para proteger nuestra imagen o posición. Como dice Proverbios 21:4, hay ojos y corazón orgulloso, la vara de la lengua terca. Este versículo resalta cómo el orgullo es la raíz de las acciones que desagradan a Dios. El mensaje central sobre el orgullo es claro: es una fuerza que nos divide, destruye y nos distancia de la fuente de la verdadera vida. Solo cuando reconocemos su presencia en nuestras vidas podemos empezar a combatirlo y caminar por el camino de la humildad. La avaricia, cuando el amor al dinero destruye almas. La avaricia es uno de los pecados más engañosos de la vida humana. Se presenta como la ambición o el deseo de una vida mejor, pero rápidamente se convierte en idolatría, lo que lleva a las personas a colocar el dinero y los bienes materiales por encima de Dios. En 1 Timoteo 6:10, el apóstol Pablo da una advertencia clara: porque el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males, por dinero se han desviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. La avaricia no se trata solo de querer más de lo que necesitamos, es una obsesión que consume el corazón y el espíritu. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos del impacto devastador de este pecado. Uno de los casos más conocidos es el de Judas Iscariote, que, por 30 piezas de plata, traicionó a Jesús, Mateo 26:14-16. La avaricia lo cegó ante la enormidad de su acto y el resultado fue la tragedia y el arrepentimiento tardío. Otro ejemplo clásico es el de Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, Hechos 5:1-10, quienes vendieron una propiedad y mintieron sobre la cantidad donada a la iglesia, impulsados por el deseo de parecer generosos mientras se quedaban con parte del dinero para sí mismos. La avaricia los llevó no solo a mentir a los apóstoles, sino también a tratar de engañar al Espíritu Santo, y el juicio de Dios fue severo. La avaricia también se manifiesta más sutilmente en la vida diaria, como en el trabajador que descuida a su familia en pos de un ascenso, el empresario que explota a los empleados para aumentar las ganancias o incluso el cristiano que pone su confianza en los bienes materiales en lugar de en Dios. En Lucas 12:15, Jesús advierte: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia es particularmente peligrosa porque a menudo se confunde con la virtud. El mundo valora a quienes acumulan riquezas y poder, considerándolos exitosos y dignos de admiración. Esta mentalidad puede infiltrarse fácilmente en la vida cristiana, llevando a los creyentes a medir su valor por la cantidad de posesiones que tienen o la posición que ocupan en la sociedad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera riqueza no radica en lo que poseemos, sino en lo que compartimos y el tesoro que almacenamos en el cielo. Jesús en Mateo 6:19-21 exhorta: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino acumulad para vosotros tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La avaricia no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto social. Perpetúa la desigualdad, la corrupción y la explotación. En la búsqueda incesante de más, las personas codiciosas a menudo ignoran los principios de justicia y amor al prójimo. En Isaías 10:1-2, Dios condena a aquellos que, por avaricia, crean leyes injustas para oprimir a los pobres y explotar a los necesitados. Además, la avaricia es un obstáculo directo a nuestra relación con Dios. En Mateo 19:16-24, el joven rico se acerca a Jesús preguntándole qué debe hacer para heredar la vida eterna. Cuando Jesús le ordena vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, él se va triste porque tenía una gran riqueza. Esta historia ilustra cómo el apego a los bienes materiales puede impedirnos seguir plenamente a Cristo. La codicia es un pecado que promete satisfacción, pero entrega la insatisfacción continua. Al igual que la lujuria, nunca sacia, la codicia tampoco tiene fin. Aquellos consumidos por ella siempre quieren más, y este deseo sin fin roba la paz, destruye las relaciones y oscurece la visión espiritual. La codicia nos lleva a olvidar nuestra verdadera misión en la tierra. Estamos llamados a amar a Dios y a nuestro prójimo, pero la avaricia distorsiona estas prioridades, haciéndonos poner nuestros intereses por encima de todo lo demás. Alimenta la idolatría,
ya que convierte al dinero en un Dios que buscamos con todas nuestras fuerzas. El mensaje de la Biblia es claro: la avaricia es un camino que conduce a la destrucción, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. El salmista declara en el Salmo 49, 16-17, «No te envidies cuando alguien se enriquece, cuando aumenta el esplendor de su casa, porque no se llevará nada consigo cuando muera, su esplendor no descenderá con él». Esta verdad nos recuerda que todo lo que acumulamos aquí en la tierra es temporal y sin valor en comparación con la eternidad. La esencia de la envidia radica en el deseo de poseer lo que pertenece a otra persona, ya sea material, emocional o espiritual. No es solo el deseo de tener algo, sino la insatisfacción con lo que Dios ya nos ha dado y la incapacidad de regocijarnos por el éxito o las bendiciones de otra persona. Crea un espíritu de competencia donde debería haber unidad y división donde debería haber amor. El ejemplo más antiguo de envidia se encuentra en Caín y Abel, en Génesis 4. Caín, llevado por la envidia de la aceptación de Dios de la ofrenda de Abel, eligió la violencia como respuesta. La envidia no solo oscureció su visión de sí mismo y de Dios, sino que también lo llevó a cometer el primer homicidio registrado en la historia bíblica. Esta narración muestra cómo la envidia, cuando no se controla, puede llevar a actos extremos e irreparables. Otro ejemplo sorprendente es el de José y sus hermanos, en Génesis 37. Vemos cómo la envidia de los hermanos de José, alimentada por el favoritismo de Jacob y los sueños de José, los llevó a conspirar contra él, vendiéndolo como esclavo, lo que causó años de sufrimiento tanto para José como para su familia. El pecado de la envidia en este caso generó una cadena de eventos que solo se resolvió a través del perdón y la intervención divina. La envidia también se manifiesta en la esfera espiritual. Muchas veces surge cuando comparamos nuestras bendiciones espirituales, dones o ministerios con los de otros. En Números 12, Miriam y Aarón sintieron envidia de Moisés por su liderazgo y cercanía a Dios, cuestionando: ¿ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Esta actitud fue oposición a Dios, quien corrigió severamente su comportamiento. Sin embargo, la envidia no es solo un pecado contra los demás, sino una acusación contra Dios. Cuando envidiamos, esencialmente estamos diciendo que Dios no ha sido lo suficientemente justo o generoso con nosotros. Es como si estuviéramos cuestionando su soberanía y sabiduría al distribuir sus bendiciones. Esta mentalidad nos distancia de una relación íntima con Él y nos impide reconocer las bendiciones que ya tenemos. La envidia también tiene un impacto emocional importante. Genera amargura, insatisfacción y resentimiento, envenenando nuestros pensamientos e impidiéndonos experimentar la alegría genuina. En lugar de celebrar los logros de los demás, nos quedamos atrapados en un ciclo de comparación y descontento. Esta actitud no solo daña nuestra salud mental, sino que también destruye nuestras relaciones. La envidia a menudo se esconde en pequeñas actitudes. Puede manifestarse en un comentario sarcástico sobre el éxito de alguien, un sentimiento de tristeza al ver a alguien prosperar o incluso una negativa a reconocer las cualidades o logros de los demás. Estos pequeños actos, cuando se ignoran, fomentan una mentalidad de competencia constante y división. En el contexto de la vida cristiana, la envidia es especialmente peligrosa porque va en contra de los principios fundamentales del amor y la unidad. En 1 Corintios 13, 4, Pablo describe el amor como algo que no tiene envidia, no se jacta, no se enorgullece. Por lo tanto, la envidia es lo opuesto al amor y nos impide cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. La sociedad moderna también alimenta la envidia de maneras sutiles y poderosas. Las redes sociales, por ejemplo, crean una plataforma perfecta para la comparación constante. Vemos los momentos felices de los demás, logros y posesiones materiales, pero rara vez conocemos las luchas y desafíos detrás de las apariencias. Esto nos lleva a idealizar la vida de los demás y devaluar la nuestra. La envidia también causa daño social, es la raíz de muchos conflictos, rivalidades y divisiones en las comunidades, familias e iglesias. En lugar de colaborar y crecer juntos, las personas son llevadas a competir entre sí, dañando el testimonio cristiano y la armonía que Dios desea para su pueblo. En el plano espiritual, la envidia es una barrera para el crecimiento. Impide la gratitud, que es esencial para una vida llena del Espíritu Santo. Como escribió el salmista en el Salmo 4, debemos entrar a la presencia de Dios con acción de gracias y alabanza, pero la envidia sofoca la gratitud, reemplazándola con resentimiento. La Biblia deja claro que la envidia nunca conduce a buenos resultados. En Proverbios 2:30 está escrito:
Un corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia pudre los huesos. Esta verdad se refleja tanto física como espiritualmente, ya que la envidia consume a la persona desde dentro, dejándola desmotivada y espiritualmente seca. Falsedad, el peligro de la lengua engañosa. La falsedad es uno de los pecados más dañinos y ampliamente condenados en las Escrituras. Se manifiesta a través de mentiras, manipulación, engaño y chismes, afectando profundamente las relaciones humanas y nuestra comunión con Dios. En Proverbios 12 y 22 está escrito: el Señor aborrece los labios mentirosos, pero se deleita en las personas que son confiables. Este versículo revela no solo la gravedad del pecado de la falsedad, sino también el valor que Dios le da a la integridad y la honestidad. La lengua es una de las armas más poderosas que poseemos. Con ella podemos construir o destruir, edificar o devastar. Santiago 3:6 compara la lengua con un fuego, diciendo que corroe todo el cuerpo, prende fuego a todo el curso de la vida y es incendiada por el infierno. Esta analogía subraya cómo las palabras mentirosas o engañosas pueden causar un daño inconmensurable, difundiendo discordia y destruyendo reputaciones. La falsedad no es solo un pecado contra los demás, sino también contra Dios. En Hechos 5 vemos el ejemplo de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo sobre el valor de la venta de su propiedad. Aunque intentaron engañar a los apóstoles, fue a Dios a quien verdaderamente ofendieron, y el juicio fue severo. Esta historia nos recuerda que toda falsedad es, en última instancia, una afrenta a la verdad divina. La mentira toma muchas formas y sirve para varios propósitos. Se puede utilizar para obtener ventajas, evitar consecuencias, manipular situaciones o incluso por inseguridad. Sin embargo, independientemente de su intención, mentir siempre conduce a la destrucción del ser humano. En Proverbios 19:5 está escrito: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que derrama mentiras perecerá. La justicia divina asegura que ninguna falsedad quede sin castigo, incluso si aparentemente pasa desapercibida a los ojos humanos. La falsedad también es la base de otro peligroso pecado, el chisme. La Biblia advierte con frecuencia contra el hábito de difundir información falsa o dañina sobre los demás. En Proverbios 4:28 leemos que una persona perversa provoca conflictos, y un chisme separa a amigos cercanos. El chisme destruye los lazos de confianza, crea divisiones y puede llevar a consecuencias devastadoras para las personas involucradas. Además de la falsedad, compromete el testimonio cristiano. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar la verdad en todo lo que hacemos. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Vivir engañosamente contradice directamente este llamado y debilita nuestra credibilidad como embajadores de Cristo en el mundo. A nivel emocional, la falsedad trae un peso que no se puede ignorar. Mantener una mentira requiere esfuerzo, ansiedad y un estado de alerta constante para no ser descubierto. Esta carga afecta la salud mental y espiritual, creando una barrera entre el mentiroso y Dios. Como aconseja el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de decir mentiras. La falsedad también tiene profundas implicaciones en el entorno comunitario. En las iglesias, hogares y lugares de trabajo, socava la confianza y destruye la unidad. Una mentira puede parecer pequeña, pero su impacto puede extenderse como un incendio descontrolado, causando divisiones que tardan años en repararse. Sin embargo, la falsedad no se limita a las palabras habladas, también se puede encontrar en acciones y actitudes. Pretender ser algo que no somos, exagerar logros u ocultar errores también son formas de engaño. Esta hipocresía es condenada por Jesús en Mateo 23, donde critica a los fariseos por su apariencia de santidad mientras sus corazones estaban lejos de Dios. El mundo moderno ha intensificado la prevalencia de la falsedad. En las redes sociales, muchos presentan una versión idealizada de sí mismos, ocultando debilidades y defectos. Esta práctica no solo alimenta la inseguridad personal, sino que también crea un ambiente donde prosperan la comparación y el engaño. La falsedad también se infiltra en nuestras relaciones con Dios. Orar o actuar hipócritamente, tratando de parecer espiritual sin serlo realmente, es una forma de engaño que Dios no tolera. En el Salmo 51:6 está escrito: deseas fidelidad en lo íntimo, recordándonos que Dios no solo ve nuestras acciones, sino también las intenciones de nuestro corazón. El mensaje central sobre la falsedad es claro: es una barrera entre nosotros y Dios, entre nosotros y los demás, e incluso entre nosotros y nuestra verdadera identidad.
La Biblia nos llama a abandonar toda forma de engaño y vivir con integridad, porque solo la verdad puede hacernos libres. Juan 8:32. Camino a la restauración, cómo escapar del fuego. Después de explorar los pecados que nos distancian de Dios y causan tanto daño espiritual, emocional y relacional, es tiempo de mirar la esperanza que ofrece la Biblia. Dios no solo señala los errores, sino que también proporciona el camino a la restauración y la reconciliación. Ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado, y ningún corazón está tan lejos que no pueda ser transformado por la gracia divina. El primer paso para escapar del fuego del pecado es el arrepentimiento genuino. En 1 Juan 1:9 encontramos una promesa poderosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento por injusticia no es solo un sentimiento de remordimiento, sino un cambio de mentalidad y actitud. Es reconocer que hemos pecado contra Dios y buscar intencionalmente una nueva dirección. El segundo paso es buscar perdón y sanidad en Cristo. Jesús llevó nuestros pecados y nuestra muerte en la cruz. La cruz nos ofrece una reconciliación completa con Dios. Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, al poner nuestra confianza en Jesús, no estamos definidos por nuestros errores, sino por la nueva vida que Él nos ofrece. Después del arrepentimiento, es esencial liberarse de los patrones pecaminosos. Esto implica identificar las áreas vulnerables en nuestras vidas y tomar medidas prácticas para evitarlas. Si el pecado está relacionado con la lujuria, puede ser necesario limitar el acceso a ciertos contenidos o entornos. Si se trata de la ira, puede ser necesario trabajar en el autocontrol y buscar ayuda para lidiar sanamente con las emociones. Como dijo Jesús en Mateo 5:29, a veces se necesitan sacrificios radicales para proteger el alma. Si tu ojo derecho te hace tropezar, sácalo y tíralo lejos. Además, es fundamental rodearse del apoyo espiritual. Dios nos creó para vivir en comunidad, y la ayuda de los hermanos en la fe es indispensable. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros para la sanación mutua. Un mentor espiritual, un grupo de oración o un amigo de confianza pueden ser instrumentos de Dios para fortalecer nuestro caminar y ayudarnos a vencer las debilidades. Otro paso importante es nutrir el espíritu con la palabra de Dios y la oración. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuanto más profundizamos en las Escrituras y la comunión con Dios, más fuertes somos para enfrentarnos a las tentaciones. La oración es nuestra línea directa con Dios, y a través de ella encontramos dirección, consuelo y fortaleza. Finalmente, el paso más transformador es abrazar la nueva identidad en Cristo. Según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Al aceptar esta verdad, no solo dejamos atrás nuestros pecados, sino que también caminamos en victoria, viviendo como hijos de Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo. La restauración no significa perfección instantánea, sino un proceso continuo de crecimiento. Incluso cuando fallamos, Dios está listo para levantarnos. La clave es permanecer firmes, buscándolo diariamente, confiando en su gracia y viviendo con propósito. A lo largo de este mensaje, exploramos las consecuencias devastadoras de pecados como la lujuria, la fornicación, el adulterio, el orgullo, la avaricia, la envidia y la falsedad. Cada uno representa un fuego que, si no se controla, consume todo lo que lo rodea, las relaciones, la vida e incluso el alma misma. Pero no importa cuán oscuras sean las consecuencias del pecado, la luz de la gracia de Dios brilla aún más. Dios no desea que seamos consumidos por estas llamas. Él ofrece restauración, sanación y un nuevo comienzo a todos los que recurren a Él. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, planes de esperanza y de futuro. El camino para escapar del fuego comienza con la humildad, reconociendo que necesitamos que Dios nos salve de nosotros mismos. Es una invitación a dejar la carga del pecado y abrazar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Es también un llamado a la vigilancia para que no caigamos nuevamente en las mismas trampas. Si te sientes atrapado en alguno de estos pecados, debes saber que no estás solo. Solo Dios está dispuesto a ayudarte a liberarte de este ciclo, y te llevará a una vida de propósito, paz y plenitud. Recurre a Él hoy,
deja tus cargas y permite que transforme tu vida de adentro hacia afuera. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con otros que puedan necesitar escucharlo. Suscríbete al canal, deja tu comentario y ayúdanos a difundir la luz de la verdad y el amor de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y que sigamos caminando juntos en su dirección.